Bueno gente, estamos aquí para comenzar con este display del The Outer Worlds. Vamos a darle a nueva partida. Vamos a darle dificultad normal. Vale, subtítulo de diálogos, está activado evidentemente. Todo está ahí, todo lo que está ahí está bien. Nuestro subtítulo ambiente también, todo está bien. Número tamaño de texto creo que está bien. El juego este solo están doblados en inglés, por lo cual un buen tamaño de subtítulos creo que va a ser ideal. Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. No, la Esperanza es donde residen el montón de cápsulas esas de los colonos que salieron de nuestro sistema solar. Phineas Berno, fugitivo. Voy tal vez a subir el tamaño del subtítulo. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Vale. Creo que puedo darle escape. No. ¿Quieres cancelar la edición del personaje y regresar a un personaje? No. Vamos a ir. Voy a hacer una build especial, pero voy a hacer la misma build que me pase el juego. Así que voy a buscar mi build. Bueno, honestamente voy a ir por esto. Voy a irme por 2 puntos de destreza, 2 puntos a inteligencia y 2 puntos a percepción. ¿Vale? Básicamente quiero ir un poquito más a cerrajería, a lo que son más o menos buen armas y tal. Tengo pistolas ahí, tengo armas largas. Luego persuasión es una habilidad bastante importante. Y luego ¿cuál más? Pirateo no es muy importante. Medicina es algo. Y ya está. Luego, tú si tú quieres más puntos, puedes quitarte puntos a la media. El tema es, cuando quitarte puntos a las medias, te tienes debuffs. El tema es mejor que te ponga, que adquieras mutaciones o penalidades. No, fobias, es como se llama en este juego. Que adquieras fobias para ganar puntos de experiencia y que te pongan debuffs y tal. Pero bueno, eso vamos más adelante. Vamos a la siguiente. Ahora. ¿Cómo funciona esto? Da 10, ok. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues ya te digo, creo que sigilo. Creo que va a ser sigilo, puede ser. Para cerrajería y tal. Luego liderazgo. Ciencia es importante, pero no por los momentos. Ya tenemos esto lo suficientemente bueno. Casi siempre las habilidades importantes se van a desbloquear a nivel 20 de cada habilidad, ¿vale? Por ejemplo, desbloquea una opción del gameplay. Luego, cuanto más puntos pongas en cada habilidad, va a dar bonificaciones de estadística más que todo. Pero bonificaciones del gameplay y tal, cosa que puedes hacer con teclas, habilidades especiales, vas a desbloquearlo con niveles 20 en casi todas las habilidades. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Diálogo tal vez. You could make a vicar doubt the law. No creo.
no creo que vaya a poderme eso. Tal vez tecnología, ¿eh? Look at that. A real scientist. El tema es... Dame una cosa. Los puntos usados en el talento principal, cuerpo a cuerpo, aumentarán los talentos especializados a un humano... No, ¿qué? No sé si esto es como New Vegas, o sea, como Falo, mejor dicho, que las cosas que tú te pones acá y tal, van a necesitar, por ejemplo, menos puntos, o van a aumentar con más puntos, gastando menos puntos de esto. No lo sé. O sea, no recuerdo, creo que no, pero bueno. Bueno, honestamente voy a ponerme sigilo y tecnología, ¿vale? Porque creo que no nos vamos a aumentar para nada más nunca estas habilidades. Ok. Ahora vamos a ponernos aptitudes. Vale. Ok. Que son como los traits, ¿no? Los atributos. Sí, atributos, ¿no? En Falo, en español. Bueno, me paso otra vez. Me voy a poner cajero subgrato. Un superior visor. Hay unos también que te interesaría tal vez ponerte. Que es, por ejemplo... ¿Dónde está el de corrosivo? Corrosión. ¿Dónde está te convendría ponerte porque hay una fobia y tal que te da una... que te hace que recibas más daño por corrosión. Pero el tema es, si tienes esto ya, pues básicamente se contrasta un poquito y tienes un punto de experiencia adicional. Un punto para perks. Voy a poner esto. Handle bits for a living, ¿no? Vale. Ok. Sexo, no importa realmente que te pongas, ni que... Ni, ¿cómo se llama? Ni el rostro, ni nada. No renta nada, porque realmente no lo vas a ver más nunca en tu puta vida. Porque puedes... ¿Cómo se llama? Nunca, o sea, vas a usar casco casi todo el tiempo y tal. Y no lo vas a ver nunca. Pasa lo mismo como, por ejemplo, con Cyberpunk. Aquí pueden ver el... Creo que tienen los mismos peinados con hombre o mujer. Puedes ponerte... O sea, son peinados unisex, por así decirlo. Así que me da igual. Además sí, la barba. A ver, vamos a ir clásico, vamos a ir clásico, vamos a ir así. Pero el color de la barra... No hay muchos extravagantes. Color de pelo... Esto no importa, tío. Nah. Maquillaje. Ya. Así, ¿por qué no? Cicatrices. Sure. Edad. Lo que sé. Siguiente. ¿Cómo te llamas? Qué sé yo, tío. Realmente tampoco importa mucho. Siguiente. Pues eso, resumen y tal, todas estas cosas, todo bien, excelente, muy bien, fabuloso. Siguiente, empezamos. Looks to be your lucky day, my friend. No hay un soundtrack en Final Fantasy VII que es el de pelea, ¿no es el mismo? ¿Qué está ahorita? Terra 2, laboratorio orbital, sistema Halcyon. Pero cada vez que te mencionan Halcyon es el sistema solar en el que estamos ahorita. Shit. El tema es que suena raro cuando dicen la colonia de Halcyon.
Porque es un sistema solar. Tiene varios planetas. Son las colonias de Halcyon. Debería ser. Es como decir los pueblos de África. Ah, there you are. No, el pueblo de África, mejor dicho. Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of Los pueblos de África sí estaría correcto. El pueblo de África no. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. 70 años. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Bueno, este tipo contrató a un capitán, un contrabandista. Entonces vamos a reunirnos con él. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes. Puedo hacerlo ahorita. A ver, voy a aumentarlo un poquito esto. Ustedes me dicen si lo quieren más grande o menos grande. Esto para mí es muy grande. El tema es, muchos de ustedes lo ven en pantallas de móvil o en diferentes resoluciones, por lo cual, evidentemente, creo que va a ser mejor que lo vean más y de grande. Y esto lo pongo sobre todo porque, como el juego está en inglés y tal. I've also outfitted you with a simple wireless monitor so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Muy bien. Estamos entrando en la atmósfera. A ver si este cacharro es steampunk. Sobre el aterrizaje. Estamos. Should be close by. What in lost name? Is that him? Sí, bastante cerca. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Bueno. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Aquí estamos. Ratruch. Estos son ratas espaciales. Estos arcos naturales. Adrena, que son los estimulantes de este juego. Va a ser nuestra primera poción de salud. Nos podemos mover en hurtadillas, en matorrales grandes. Ese es el medidor de sospecha de los enemigos. Eso casi me deja sordo, pero bueno. Sudo.
Estás en las últimas, no tanto. Utilizador médico, no. Ahorita no. Sorry, Grace, no se preocupe. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. ¿Eh? No te muevas, voy a ayudarte. Voy a curarte. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. ¿Qué te pasa? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. ¿Quiénes son los merodeadores? Gibbering, Saqueadores. law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to... See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single... Interesante. Tengo una idea mejor, dame tu arma e ir a buscar ayuda. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Me voy. Bueno, tenemos nuestra primera arma. Luego ustedes ven de que habla un poco raro, ¿no? En plan... Pero no nos podemos llevar esto. Hablando sobre el cosa de la Ganga Espacial, ¿no? Spacer's Choice. Ahorita mismo no estamos entendiendo mucho. What just happened? Can you hear me? What in the... This... Otra cosa, tenemos 102 balas. Este juego tiene mucha munición. Entrenamiento de seguridad con armas de TL. Gestión de armas. Puedes tener hasta 4 armas. Sí, sí, sí. Vale. Básicamente creo que nos dijeron de que las armas se dañan y tal. Oh. Problemas de hibernación detectados. Hidratación táctica de tiempo. Debido a las complicaciones derivadas de la reanimación tras un largo periodo de hibernación, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Bueno, básicamente no es BATS. Es... hidratación táctica de tiempo. Ya está. Ahí te lo hice todo. Entonces te puedes mover y tal. La barra arriba púrpura es la hidratación táctica y tal. Se va haciendo poco a poco, pero te permite pensar en qué vas a hacer. ¿Qué voy a hacer? Ese tipo me está tratando. Easy. Vamos a llevarnos todo lo que podamos ahorita. Pulsa 2 veces para hacer un salto para evadirse. Tienes un objeto también. Abajo, en la parte derecha, el 0 es cuánto necesitas para abrir esto. Y el lado izquierdo es lo que tenemos ahorita. Las electroganzúas, que son las ganzúas de este juego. Otra cosa, el salto para evadir y tal. Con nivel 20 de evasión puedes evadir para adelante y tal, pero de normal puedes evadir para un lado o para otro. Ahí está. Un lado para otro, tienes que presionar 2 veces rápidamente. Y a veces se traba. Ah, bueno, tiene un cooldown, me parece. Sí, tiene un cooldown. Vale. Te puedes hacer esto. Ah, no puedo hacer ataque fuerte ahorita. ¿Puedo bloquear? Sí, puedo bloquear. Me bloquea. Bloqueé mucho. Bueno, creo que sí bloqueo, ¿no? Solamente que no hice la animación de bloqueo. Vale. Tenemos estas armas, 73, 73, vale. El tema es... Puedes ver
Bueno, hay una cosa y tal que no entiendo mucho. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, aquí está el DPS y tal. Mostrar estadísticas iniciales. Si tú desactivas esto. 87, 87. Lo mismo. 110, 110. Lo que encuentres en el juego mejorarán según los talentos específicos de tu personaje. 73, no entiendo un coño. Esto sigue igual. Pero porque nosotros tenemos bajo, ¿cómo se llama? Experiencia con armas cuerpo a cuerpo, tal vez nos está quitando el daño. Por eso que antes estaban 83. Dame una cosa. Vale, no sé por qué razón desactivarías esto que está acá. Porque está activado por default. Y está bien si está activado por default. Básicamente te dice que estás haciendo. Qué daño estás haciendo con tus habilidades, ¿no? El daño base de las armas es creo que el que está al lado, que no cambia. El de arriba es el DPS y tal. Pero bueno, agarramos la misma armadura. Esta C3, esta C4 y tenemos esta que está acá. Ya estamos guay. ¿Ves que vamos a sacar casco todo el tiempo? Hay una opción en el menú y tal que te permite no usar casco. Está por ahí. No, creo que está en juego. Mostrar casco de juego. El tema es al pedo. La única forma de ver tu personaje es que te quedes quieto hasta que aparezca la cámara de reposo o esta opción que agregaron después. Que básicamente esta cosa, la cámara de reposo. Ya ves, completamente al pedo. Hacerte un personaje en la cara y esas cosas. Hey! Get over here before you get yourself killed. ¿De buena partida? Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. Bueno, ya ven que estos tipos son bastante corporativos. Es solo un aterrizaje ilegal, pasa el tema. Really? Bueno, encontramos un compañero en la cueva. Mal herido. Saldrá, puede curar sus heridas. Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Creo que puedes conseguir que esos mejores te digan que a quién pertenece esa nave. Me parece que te voy a poner un 0 en la cuestión. A ver si le mentí. ¿Acaso hay algo que un guardia de Ganga Espacial no sea capaz de hacer? Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. And here we go. Pues vale. Me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto, me quedo con esto y esto. Canijo. Este es un perro espacial. Vi algo acá. Hola. Vi un nombre aparecer por unos segundos. Ustedes lo pueden ver en el video si lo pausan bien. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. ¿Seguro? Sí, un Smile reliable. for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every move. ¿No que no tenías nada acá? Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health.
Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Creo que no te puedes defender, ¿eh? Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. ¿Cómo cuáles? Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. ¿Qué vas a hacer? ¿Autodestruirte? Jettison procedures initiated. Uh-oh. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarded parties in 5, Oh no. 4, No. 3, 2, No. 1. Sabes que estamos en tierra, ¿no? You are still here. My reception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. ¿Esta es la nave de Hawthorne? This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Pues está muerto. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Hawthorne está muerto, lo siento. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Sí, lo pillo. Ya, lo pillo, sí. No soy el Capitán Hawthorne, pero no podrás despegar. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain Ahora somos Hunter intact. Hawthorne. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Ok. Dudo que encuentre una pieza como esa tirada en el taller. Astutely observed. However, Siempre que the puedas probability of aplicar locating esas a opciones de power diálogo regulator within a broker por segment habilidades te dan falls experiencia. within acceptable parameters of Son certainty. cosas, tú sabes, High capacity básicas. power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sí. Sí, hasta y llego, hasta luego. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. A ver, subimos de nivel. Nos inundan con música. Subí de nivel, bueno, eso. Mejorar el talento. Cada vez que subes de nivel ganas puntos de talento que puedes invertir en mejorar tus talentos. Bien. Gastar un punto de talento en un talento. Redundancia. Cuerpo a cuerpo mejora todos los talentos, su puta madre. De ese grupo hasta un máximo de 50. Después de 50 podrás añadir puntos directamente al talento especializado hasta llegar al 100. Sí, eso. Hay puntos especiales cada 20 puntos. Bien. No vamos a hacer eso ahorita. Podemos bloquear una ventaja. Te damos bienvenida a la selección de ventaja. En esta pantalla puedes elegir una ventaja. ¿Quieres comprar con tus puntos de ventaja? Conseguirás un punto de ventaja nuevo cada 2 niveles. Es igual que New Vegas o el Falible clásico. También puedes obtener puntos de ventaja durante el juego aceptando una flaqueza, por ejemplo. Obtener 5 ventajas nuevas se bloquea el siguiente nivel de ventajas disponible. Muy bien. Aquí tienes el códice que no sirve para nada. Me gustaría más que fuera un códice tipo Mass Effect, ¿sabes? Que te contaran cosas sobre el mundo, pero esto es un manual, básicamente. ¿Ves? O sea, es un manual muy básico. Me gustaría que te pusieran cosas del universo y tal, y del mapa y tal, y esas cosas. Pero bueno, sobre todo con un juego que es tan nuevo de universo, porque este juego es completamente nuevo, en el sentido de, o sea, el universo nació en este juego, es la primera entrega de este universo, por lo cual hay lore y cosas interesantes que serían importantes verlos ahorita. Pero bueno, me pasa ahorita. Vale. Hay otras cosas acá, como por ejemplo esta cosa acá.
The Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Es importante, ¿vale? El banco de trabajo te permite reparar, mejorar y modificar tus armas y armaduras para que estén siempre a punto para el combate. Vale. Entonces, puedes modificar. ¿Vale? Que ahorita mismo no tenemos ninguna modificación de ningún tipo. No sé si por default me salen nada más cargadores. O necesito elevar mi punto de algo para mejorar para que los otros tres. Porque hay dos otros tiers. Están cargadores, está cañón y está mira, ¿qué tal? En cañón puedes poner silenciadores. Luego puedes trastear. Trastear mejora el daño de tu arma mediante dinero del juego. Lo cual está bastante bien. Pero solamente lo puede mejorar 5 niveles por encima de tu personaje. Luego reparar. Se explica solo. Y desmontar pues también. Ahorita mismo no vamos a desmontar nada. Ahorita mismo lo que vamos a hacer es vender. Si acaso. Otra cosa. Puedo reparar mi equipo mientras esté por ahí. Eso es porque tengo 20 de ingeniería. Esta ingeniería tengo 20, ¿vale? Pero puedo reparar el campo. El tema es, consume más. Es mejor repararlo acá, si puedes. Vale. Vamos a ir para allá. Tengo que equiparme armas nuevas que agarré. Estos tipos no van a hablar ahorita, probablemente. Rifle y escopeta. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Estás muy equivocado. Soy inspector de seguridad aeroespacial. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make... Cuídate. Bueno, esta es una de las colonias más... no pobladas, pero civilizadas. Que hay por ahí, aunque no lo crean. ¿Qué cosas? ¿Y tú? Yo no me acuerdo de tú. Eres un puto troll. Accidente. Accidente. La pala. Vale, vamos a ir para allá. Líder del pueblo. Pero evidentemente poco a poco vamos a meternos en problemitas. Upsi. Ya, a ver, eso es cuerpo a cuerpo 20 me parece. Sí, sería interesante ponérmelo. A una mano, 20. Hasta que potente es barrido. Cerrar estamos bien. Estos puntos son muy buenos que me habéis puesto. Vamos a subirle poco a poco a esta cosa que está acá. Pistolas... Sí, pero no por el momento. Esto un poquito más. Vamos a... Creo que ya... Literalmente no vamos a desbloquear más nada en durante el display en cuanto a esto. ¿Qué más? Evasión, estamos bien. Ya, estamos bien, creo. Diálogo... Show. Ataque potente cuerpo a cuerpo, vale. Ahora podemos cargar. ¿Ves que ahora se alejó? Para nada todo el juego no va a pasar así, pero... Para explicar, o sea, mostrarle un poquito cómo... son las mecánicas. Lo que no me gusta es la interfaz de usuario. Ya ves un problemita que tiene. Los puntos de experiencia siempre salen acá.
Pero cuando tú ves un arma de alguien equipado y tal, el daño sale acá. Entonces, todo muy guay. Todo muy cojonudo. ¿Puse el botón what? ¿Dónde vas tú? What? Vamos a saquear todo lo que no esté adherido a algo. Me encanta cuando los cadáveres no tienen nada. Sí, es uno de esos RPG. ¿Cuál es el enemigo? No puede saquear todo al enemigo. Una bonificación de armas, correcto. Ahí lo pueden leer si ustedes quieren. Vean, esta cosa no tiene puerta a ningún lado. Vale, eso requiere 2. Tal vez vamos a hacerlo y tal. Actividades criminales. Lo pueden leer. Ah, muy bien. Hay cosas arriba, me parece. Que hay una escalera. No hay gran cosa. Bueno, sí hay una ganzúa acá. Vale. Muy bien, está en el mapa. Vale. Es el primer mundo que nosotros vamos a visitar. Como pueden ver, no es un mundo abierto como tal, sino es un... Son como Stalker, son mapas pequeños. O sea, son mapas grandes. Mejor dicho. Son grapas medianos. ¿Grapas? Mapas medianos. Hay muchos enemigos que no pueden hacer bastante mierda por aquí. Así que hay que tener algo de cuidado. Estamos en el cementerio. Hay un montón de cementerios, de tumbas, mejor dicho. ¿Qué onda con las fatalidades en este pueblo? Whoa, hey, where'd you come from? Running around in a marauder's attire. You're liable to give some people the wrong idea. ¿Por qué dices eso? It's in poor taste. Dressing up like a marauder's disrespectful to all the workers that got eaten by. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater. Un placer conocerte, soy Alex Hawthorne, capitán de la Infalible. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. ¿Con qué tengo que hablar para conseguir un regular de corriente? Definitely not the junior in humor. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the camp. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Depende del trabajo. ¿Me estás ofreciendo uno? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork.
Paperwork means signatures. Alquilan Some of our families putas become a mite tumbas. delinquent in paying their dues, you see. Pague por sus propias tumbas. No es que pague por sus propias tumbas, sino que las alquilen. Porque tú normalmente pagas por tu tumba, ¿sabes? No te entierran gratis. El tema es que luego tienes que seguir pagando. Lo cual es absurdísimo. Company policy. If it was up to me, I'd put the whole town 10 feet under. Seguro que se te ocurre algo. Adiós. No tengo plata. Como para irse regalando a todo el mundo. Son los terminales de este mundo y tal, son curiosos. Vaya, me gusta y tal, el tema ámbar. Ahí lo pueden ver si ustedes quieren. Vale. Vamos a entrar al pueblo. Valle Esmeralda. Esmeralda. Creo que voy a ponerme a que el micrófono se filtre por mi casco y yo me escuche hablando, porque la verdad es que me está afectando últimamente no escucharme hablar. Vamos a ir primero con este tipo. ¿No hay nadie acá? Pues déjame leer. Mis instalaciones de enlatado de Salatum de Frontemar cumplen estrictamente las directrices de salud y seguridad de la Ganga Espacial. Muy bien. Volver al principio, acceso principal, nada de interés por acá. Puedo infiltrarme un poquito acá. Esta es la fábrica de Salatum. ¿Salatum o Salatuna? Porque creo que lo dicen de las dos maneras. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson? I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Reed me dijeron que lo sé contigo. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I must say, wearing a Marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Me parece que te has formado una idea equivocada de mí. Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Voy a reparar mi nave, me busco un regular de corriente. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Ah, sí, soy todo oído. There's a power regulator in the old botanical lab.
It's mostly abandoned, so all El that laboratorio power is botánico. being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. ¿A qué te refieres con prácticamente abandonada? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. ¿Qué tipo de gente? No creo que esa gente se tome muy bien. ¿Te refieres a merodeadores? Los merodeadores no son gente. Vamos a decirle eso. The people living in the botanical labs. They're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. O sea, no son merodeadores, son gente civilizada. Dime qué tengo que hacer. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Vale, veré qué puedo hacer. ¿Cómo reconocer a Adelaide? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Los empleados debieron de marcharse por algún motivo. That reason was me. Ah, sí. I asked too much and pushed too hard. But I am ready to make amends if they are willing to return to the fold. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions... Vale, Rey, veré qué puedo hacer. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine and trusting Miss Holcomb to guide. Otra cosa, esta opción que está acá, que te permite chequear lo que has dicho, la conversación, cual es bastante interesante. Clave de la compañía. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you. And Vale. Acompañante, lo que te proporciona apoyo en combate, sus talentos potencian los tuyos, aumenta la capacidad de carga. Puedes desbloquear las habilidades especiales para el combate para acompañantes con talento de inspiración. Bien. Otra cosa, inventario. ¿Es esto? Ah, bueno, hay que se armó el merodeador y tal. Casi todas las armaduras son de merodeador. El tema es... Casi que esta es la única parte del juego donde realmente te critican por tener armadura raluna. ¿Ya se puede unir el grupo? No, ya está unido. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can Dale. we talk? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters. On account of it's his job and what all, but... Esto puede ser Torres y cuál es la otra versión. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them. No se puede culpar a nadie por marcharse, este pueblo tiene problemas. Llegando y criticando. ¿Conocías a Adelaide? Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with... All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place.
No se puede culpar a nadie por marcharse de aquí. Este lugar apesta. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be... I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. ¿Y por qué habría de hablar con el vicario? ¿Para qué querías hablar con el vicario? ¿Para tirar el interruptor en su molino eléctrico? About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. They're neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. A ver, supongo que no pasa nada por probar. Vamos a irle a verle. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Muy bien. Déjame levelear mi personaje. A ver, depende mucho de qué quieras hacer. ¿Vale? Una buena habilidad es salud inicial y tal. Te da 50% de salud inicial. Luego tienes velocidad de paso y velocidad de carrera. Yo particularmente pondría velocidad de carrera. Velocidad de paso está bien, como está ahorita. Luego está capacidad de carga o desbloquear la habilidad de viaje rápido con exceso de carga. El tema es, ¿qué particularmente me voy a poner ahorita? Creo que va a ser esto. Luego tienes esto que está acá, que ganas más experiencia cuando cuando los compañeros maten a alguien. El tema es que los compañeros ahorita mismo no van a matar a muchas personas cada digamos. Así que voy a poner esta. Nos movemos sustancialmente más rápido. Pero bueno, vamos a ir afuera. No, antes de ir afuera, déjame ir a... déjame ver si hay una tienda acá. El sitio parece abandonado. Está abandonado. Estamos literalmente pegados al pueblo este porque está abandonado todo. Y no cuidan nada. Máquinas expendedoras. Me parece que hay varios tipos de máquinas expendedoras en el juego y tal. Y son por diferentes compañías. Me parece que si tú compras mucho en una en particular, llegas a tener bonificaciones de precios. Y tal. Pero bueno. Hay un botón acá que te permite vender toda la basura. El tema es, en PC por lo menos, tarda más haciendo esto que simplemente haciendo eso y ya está. Luego, todo esto que está acá es nuevo. Esto está ordenado de una manera rara. Está ordenado por nombre. Valor, peso, relación peso-valor. Índice de daño. Cuerpo, nombre, valor, peso. Vale. Esto hace buen daño, el tema es que a una mano es interesante. El tema es que debe ser lenta, ¿no? Tenemos los rifles buenos ahorita. Además tenemos cosas nuevas y interesantes. 180, este 215. Es bastante bueno este rifle en particular. 73, 120, 42. Luego, pistola. Sigue estando bien esa que tenemos ahorita. No, pues es bastante buena la cosa esta. Vale, entonces vendemos lo demás. Otra vez se cambió el orden. Su puta madre. Valor. Debe correr con esta mierda. Tenemos que darle
armas a nuestra querida coleguita. Que tiene 121. ¡Ja! Tienes un arma mejor que yo. El tema es... Ponte esto, querida. Luego 120, está bien. Ya. Luego armadura. 7 de daño está bastante bien. Voy a poner un gorro de chef. ¿Qué tal? Y luego podemos indicarles qué queremos que haga ella. A distancia, quédate. Y luego, intermedia, está bien. Todo lo demás está bien. Vale. Voy a vender todo. ¿Pero por qué me cambia el puto orden? Su puta madre. Me cambié el orden, no sé por qué. Me cambié el orden. Me está jodiendo un montón. Ya. ¿Qué más? Más nada. Pues... no tengo ni idea. No recordaba que las tiendas se quedaran... O sea, no se queda desconfigurado. Bueno, pirateo. En este juego no hay mucho pirateo, aunque no lo crean. Hay más cerrajería que otra cosa. Este es el terminal. ¿Desbloquea puerta del balcón a la segunda planta? Antes. A ver esto. Retail tenedor. ¿No es la busca? Ya exploté. Ideas de eslóganes. Mensajes. Este de Rick Thompson. Buenas noticias. Otros eslóganes, vale. Respuesta. Vale, renta más. Ahorrarte. O sacar la experiencia. ¿Cuánto llevamos? 57. Oh fuck. Bueno, voy a dejarlo acá, gente. Esta es la primera parte. Una buena partida. No, ya he guardado. Así que chicos, espero que les haya gustado esta primera parte. Cuídense, un saludo y chao.